La idea de este tiempo es poder primero generar una conversación y conclusiones sobre las primeras charlas que hemos tenido hoy y acabando la tarde, y también compartir con ustedes un tiempo para que puedan hacernos preguntas, ¿no? Les van a avisar oportunamente cómo pueden hacernos llegar las preguntas para poder responderlas acá. Y bueno, damos arranque a este conversatorio haciendo unas preguntas que hemos podido ya internamente plantearnos sobre lo que se ha presentado hoy, ¿no? Hemos hablado del BDC, hemos hablado del IPD, de las diferentes tendencias que hay en la industria, y hemos escuchado algunos buenos ejemplos de BDC. Y la primera pregunta que vamos a plantear para los panelistas es: ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer según su experiencia en otras realidades y qué se podría aplicar al Perú para poder hacer que el BDC sea más masivo, ¿no? O sea, si bien es cierto tenemos buenos ejemplos, no es aún la realidad de toda la industria, ¿no? Ha habido muy buenos avances en Lean, en lo que es BIM, pero aún el BDC está en un proceso, yo diría, de crecimiento bastante interesante. Pero ¿cómo podemos hacerlo masivo? ¿Cómo podemos hacerlo más accesible? Por favor, Leonardo. Claro. Bueno, esto es en general, no solo para BDC y Lean, pero si queremos llegar a alguna parte tenemos que identificar primero el gap. Y para identificar el gap, lo primero es identificar en dónde estamos en relación, en este caso, a Lean o a IPD o a BDC, y tener claro nuestro punto de partida. Y luego, por otro lado, identificar el target, el goal, la tendencia, hacia dónde queremos llegar. Y la distancia entre esos dos puntos es el gap, la brecha. Si tenemos claro eso, entonces podemos dar el siguiente paso, que es diseñar planes, programas de implementación a nivel estratégico, a nivel operacional, dependiendo de la decisión que tomemos una vez que conocemos estos dos puntos. No sé si Len o Dean quisieran responder esta pregunta, por favor. Yes. Take your headsets off, please. Take your headsets off. Yo diría que en términos de identificar la brecha, es importante pensar cuán bien se estamos desempeñando, de si están en camino para entregar el valor que está buscando el cliente, y quizás se puedan dar cuenta de que ustedes no saben cuál es este valor, sencillamente están operando en su área en particular de pericia. Como contratista general piensas que tu trabajo es construir el edificio y te concentras en los costos, o te concentras en el tiempo, en la fecha de entrega. Lo que yo veo es que la gente que está pensando en esas cosas, que son importantes, no me malentiendan, pero todo el mundo necesita pensar de cómo su parte se integra y contribuye al valor que ustedes han prometido entregar al cliente. Así que en este proceso de pensar al respecto se pueden dar cuenta de que ustedes no lo entienden, y esa es parte de la brecha. Así que la brecha no es solo en si están logrando sus propios objetivos o si su equipo está logrando los objetivos que han establecido. Es enteramente posible que ustedes puedan tener éxito en eso sin tener que entregar el valor o de hecho un edificio de alto desempeño que requiere el cliente. Así que lo que yo digo es que tienen que enfocarse en eso primero y como lo más importante. Bueno, siguiendo el comentario de Dean, y yo hablé con algunos de los miembros sobre esta idea en uno de los descansos más temprano, pero yo estoy pensando que los dueños debieran estar en este grupo. ¿Hay dueños aquí?
Don't be afraid. No tengan miedo. We'll protect you, don't worry. Los vamos a proteger, no se preocupen. If there aren't owners here, Si no hay dueños aquí, eso nos dice algo, porque esto es lo que es. Espero que aprecio que el hecho que estés aquí. what we're talking about, Lo que estamos hablando es que estamos hablando de cómo utilizar el inicio de IPD, de IPD y todo lo que esto implica. ¿Por qué no invitamos a los dueños a que vengan a trabajar con nosotros sobre ese problema? No los invitan acá para que les digan qué es lo que debieran pensar, sino que vengan acá a discutir sobre preguntas, preocupaciones de todas las partes y con humildad acercarse al problema de aprender juntos. Yo no creo que tenga sentido. ¿Entiende lo que digo? ¿Me dejo entender? Invítenlo, no todo el mundo va a aceptar esa invitación, eso está bien. O ustedes quieren trabajar con las personas que quieran trabajar con ustedes. Y esto no es un negocio de convencer a las personas que hagan las cosas, es invitarlos a empezar a trabajar junto con ustedes. Y ustedes quieren empezar este trabajo de la forma que quieren terminarlo, en colaboración, transparencia y humildad. Ok, justo que estamos hablando de owners, de clientes, mandantes. Justo la siguiente pregunta viene relacionada a ese tema. Primero, hemos visto las formas de hacer el BDC o usar el BIM en la gestión de proyectos. Y el siguiente paso es primero ensayarlo dentro, en pequeño, probarlo, tener seguridad de usarlo, y creo que lo que viene y siempre es la idea es hacerlo colaborativo desde el cliente hasta los especialistas y subcontratistas. Y el principal actor creo que es el cliente, ¿no?, que está involucrado en este tipo de metodologías. Entonces, ¿cómo atraemos a los clientes para que puedan involucrarse más en este tipo de iniciativas, ¿no? Seguro que estamos tocando temas muy particulares, ¿no? La cultura del cliente peruano, la cultura de la industria peruana, pero me imagino que hay también similitudes en otras realidades de cómo hacer que los clientes puedan tener contratos colaborativos, contratos abiertos, transparentes, sin competencia. O sea, la idea de un contrato es sin concurso, sin licitación, confiar en un contratista para, con la colaboración de todos, llegar a un mejor precio o un mejor resultado del que se le hubiera licitado, o sea, del comercialmente conocido. Entonces, todos estamos en esa búsqueda, y la pregunta, la reitero, es cómo hacer que los clientes se involucren más en este tipo de iniciativas. Bueno, tú mencionaste, creo, el tema de la confianza, que es fundamental, y por lo que conozco de nuestra realidad y de otras realidades, uno de los grandes problemas ha sido siempre que hay una desconfianza muy grande de los clientes hacia los constructores y no solo los diseñadores en términos de los costos y los plazos que ofrecemos. Y en cierta medida tienen razón, porque hay diferentes estadísticas que dicen que algunos dicen 80, otros 90% de los proyectos terminan siempre tarde y encima del presupuesto. Entonces está justificada la desconfianza que los clientes tienen en los constructores, en los diseñadores. Y si queremos cambiar eso, entonces tenemos que buscar mecanismos que ofrezcan transparencia, precisión y confianza a los clientes. Y esos mecanismos, creo que debido a la convergencia de tecnologías y métodos que se están produciendo actualmente en el mundo, estamos cerca de poder aprovechar todas esas herramientas, filosofías y mecanismos para empezar a mostrar a los clientes que podemos hacerlo de una manera diferente y que los números que les presentamos son números en los cuales pueden confiar. Y por otro lado, ir más allá de los números asociados a la gestión tradicional de proyectos y inmiscuirnos en la parte del proyecto utilizable, de la operación,
de la sostenibilidad, que los clientes ahora ni siquiera piensan en eso como algo que los constructores y diseñadores podemos ofrecer, porque están centrados en la desconfianza del plazo y el costo. Entonces, si podemos primero generar confianza en el plazo, en el costo, y las tecnologías y métodos actuales lo permiten, y además de eso ir más allá e involucrarnos en la operación, en la utilización, en la sostenibilidad del proyecto, entonces podemos empezar a cambiar esta tendencia de desconfianza y transformarla en un nivel de confianza que nos lleve a todos los actores de la industria en conjunto hacia el desarrollo de proyectos integrados, colaborativos, IPD o como quiera que querramos llamarle. I think that it's important to Parece que es realize importante darse cuenta de que todos estamos atrapados entre dos mundos, el mundo antiguo con el que trabajamos día a día, y hay muchos procesos formales alrededor de la comunicación entre el cliente y los proveedores, entre el dueño y los diseñadores y los contratistas, y existe una gran cantidad de fragmentación de los Estados Unidos, estoy seguro acá en Perú también de lo que he escuchado, que mantienen a la gente separada, pero hasta donde yo sé no existen leyes que impidan que hablemos con los clientes, y tenemos uno aquí que nos está escuchando, que está participando en esta conversación, pero sencillamente sentarnos con ellos y decir, bueno, queremos aprender más sobre su negocio, sus planes, cuál es tu pensamiento, tus necesidades, y empezamos a tener esos tipos de conversación. Pueden hacer esto, los diseñadores están mejor adaptados a esto que los contratistas generales, así que animo a los contratistas para que hagan esto y sencillamente a responder a concursos públicos y donde no se puede realizar esto por las reglas que existen. Entonces empieza así, con esa sencillez, realmente haciendo el esfuerzo para entender lo que quiere y lo que necesita el cliente, porque de eso trata el valor. He aprendido mucho sobre el diseño de valor de Dan Broward en nuestra industria, y una de las cosas que me di cuenta es que los costos, los cronogramas y calidad son realmente limitaciones. Son como los límites en el pitch donde uno lanza la bola en el béisbol, o los postes del arco en el fútbol, pero no son valores por sí. La verdadera prueba de eso es que cuando le entregamos la llave al dueño, nosotros nos vamos, el valor es lo que ocurre en esa instalación que hemos construido, cualquiera que ésta sea. Lo que estas personas con la gente del cliente hagan cuando nosotros nos hayamos hecho es que ellos entregan valor a sus clientes. Nosotros les brindamos una plataforma para que nuestros clientes puedan hacerlo. Somos esenciales en ese proceso. Y trabajando de manera integrada como pensadores Lean, e imaginando y manejando la interdependencia sabiamente, y dándonos cuenta que trabajamos en redes de compromisos, hacemos una gran contribución a los clientes, mucho mayor de la que hacemos ahora sencillamente siguiendo las reglas de la fragmentación. Y muchos de nosotros invertimos nuestras carreras en hacer eso, así que es difícil de hacerlo. Somos bastante buenos
En eso podemos jugar esos juegos bien y poder mantener nuestras compañías en marcha, pero no entregan el valor que podamos y debiéramos entregar. Así que podemos empezar en hablar con los clientes sobre este tema y dándonos cuenta que lo que hablamos de los costos y cronogramas, etcétera, son cosas que tenemos que hacer, son nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que hacemos que el edificio se pueda construir. Y esto es parte del criterio de un edificio de alto desempeño. Es la operación y la sostenibilidad que son las otras partes, y tenemos que empezar a pensar en esa, de tener equipos completos que actúan como un todo para poder hacer esto. Lo que yo los desafío es a que se muevan, salgan de un pensamiento fragmentado, que es donde hemos pasado todas nuestras carreras trabajando en silos y pensando en pequeñas piezas del rompecabezas. Eso no es integración, eso no es Lean. Lean y la integración son sinónimos. Todo lo que tiene que ver con diseño virtual y construcción virtual contribuye a la integración, lo que Leonardo mencionó. Todo eso. Nada en diseño y construcción se puede hacer en silos, se tiene que hacer conjuntamente. Es por eso que hemos incorporado tanto en el diseño virtual en esta parte de Lean. Así que Dean nuevamente lo ha hecho, me tendió una trampa. Me gustaría volver a la distinción que hice esta mañana en mi presentación sobre dos tipos de IPDs. Una donde el IPD se basa en el cliente, donde firman un acuerdo multipartidario con los miembros claves del equipo. Y el otro es el diseño-construcción, donde el contrato tradicional que se utiliza, pero por otro lado el constructor por su lado se integra completamente y el resultado es querer demostrarle su utilidad al cliente. No hay nada que les impida hacer eso en este momento, ¿cierto? Y si tienen que aprender, tienen que desarrollar capacidades. Se está perdiendo el tiempo y no quiero que tengan la postura que dice, si fueran solo los dueños los que se sumaran, nunca se pongan a esperar a alguien. Es muy importante. Y tenemos acá algunas preguntas del público respecto al papel de un cliente importante en la industria, que es el gobierno, el Estado. ¿Cómo ven ustedes, bajo su experiencia en otras realidades, el incluir requerimientos de este tipo, usar, no sé, términos de referencia, contratos colaborativos, el Lean, BDC, como parte de contratos con una institución como el gobierno, ¿no? Acá se está hablando ya de eso, regionalmente también se habla mucho de eso, y creo que ustedes han tenido experiencia en estos temas, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esos temas para lo que pueda venir para nosotros? ¿Dean? Bueno, uno de los proyectos donde tenemos la mayoría de ejemplos en ese libro es un proyecto del Estado público, un hospital para la Universidad de California en San Francisco. Algunos de ustedes han estado ahí, han visitado ese proyecto mientras estaba en construcción, así que no podíamos realmente utilizar un contrato IPD, ni siquiera podíamos hacer
diseño y construcción, utilizamos un contrato muy convencional, pero el equipo, debido al liderazgo de parte del dueño, realmente hizo un esfuerzo para estar de acuerdo en crear un marco para trabajar juntos. Y eso fue una de las cosas, y eso hizo que fuera posible integrar sus organizaciones. Nada era perfecto en ese proyecto. Recientemente Leonardo y yo hablamos en otra conferencia en Lean y hablamos sobre cuán cerca se acercaban al modelo que les expliqué brevemente. Y ellos no sabían nada respecto del modelo. No se publicó el libro, se lo hicieron por su cuenta. Lo hicieron de la mejor manera posible. Así que con el gobierno peruano, lo que yo diría es hacer el esfuerzo, pero empezar con el valor que ustedes requieren entender y qué es lo que el cliente desea para cualquier instalación que ustedes van a proponer, que entienda realmente cuál es el valor. No solo lean los documentos, hablen con las personas, hagan todo lo que puedan y luego conversen. Así que no importa cuál es su plazo para entrega, ustedes quieren tener una conversación sobre integración y trabajar como equipo y dar más valor. Yo sé que Graña Montero, donde estamos sentados, ha hecho una enorme inversión en Lean. Ustedes son muy buenos en su gestión de producción y eso puede hacer una diferencia con los proyectos donde no son ustedes y todos los otros contratistas y los pequeños también que van a buscar una construcción y diseño virtual y que pueden hacer la diferencia para entregar valor. Así que pienso que es un tema de poder probar esto al dueño, mostrar lo que han hecho en el pasado y no contentarse con trabajar debajo de sus posibilidades. Y yo estoy viendo que está ocurriendo con GPR. Estoy viendo que estamos por debajo de nuestras habilidades. Porque no nos damos cuenta que la única forma que el DPR va a entregar el valor a los clientes, que los clientes están haciendo, es a través de la integración. Y ese es el punto de ese libro, Ustedes sencillamente no pueden entregar el valor por el dinero, ya sea que sea el gobierno o la Universidad de California en San Francisco, sin integrar el equipo. No es posible. Porque no pudimos hacerlo cuando empezamos a escribir el libro, en donde teníamos que ordenar las piezas y fueran útiles para ustedes, pero ese es absolutamente el caso. Ustedes no pueden entregar alto desempeño a no ser que los sistemas estén integrados. Significa que todo el mundo tiene que trabajar conjuntamente, tienen que trabajar con el dueño, y esa es una conversación que yo los animo a que empiecen a tener con el gobierno peruano, aunque quizás las primeras veces los voten de la oficina. Bueno, como cambio voy a abrir un libro diferente de aquel que el Dean ha presentado. No es un argumento en contra de lo que él dice de ninguna manera, pero si lo mencioné esta mañana, discúlpenme, pero no recuerdo cuándo estaba hablando con todo el mundo y cuándo estaba hablando en privado con alguien. Pero creo que mencioné que yo formé Lean, esa iniciativa Lean, en el 2006. Y entre la conferencia del año pasado
en Elsinore, en Dinamarca, y este año en Santiago de Chile, hice un giro en la estrategia y en el abordaje. Y me parece que esto que tiene que ver con las organizaciones del sector público, entidades del gobierno, y es no concentrarse exclusivamente en construcción, sino más bien concentrarse en que las agencias del gobierno, las instituciones del gobierno sean lean. Así que empezamos eso con el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, y ellos están haciendo 3 con la ayuda de personas de la Católica en Santiago. Están haciendo 3 programas lean, 3 proyectos. Uno es un proyecto de construcción que es un hospital, pero los otros 2 son procesos internos dentro de la agencia. Así que vamos a tener eso como la presentación clave sobre qué es lo que han aprendido por hacer lean dentro de sus propias casas. Y creo, ustedes me pidieron mi consejo de cómo abordar al público, al dueño. Ese es mi consejo y espero estar en lo cierto. Bueno, una siguiente pregunta es acerca de experiencias de contratos colaborativos en Latinoamérica, con privados. Si ustedes conocen alguna experiencia. En el Perú se está haciendo varios digamos, contratos no tradicionales que parecen bastante a los colaborativos, con riesgos compartidos. Y yo estaba hace un par de años involucrado en un concurso donde no se licitó el costo de la construcción, sino se licitó la asesoría o la mejor acompañamiento de ingeniería para bajar el costo de la construcción y beneficiarse el cliente y el contratista. Entonces, acá se está haciendo algo de eso, se está trabajando varios contratos entre empresas del mismo grupo, se ve bastantes intentos, pero en Latinoamérica hay algún, o en general en otros países fuera de Estados Unidos, ¿hay alguna experiencia rescatable? No sé. Well, I don't know where to begin on that. Vamos a empezar al respecto. Nosotros emprendemos proyectos a menudo con contratos no tradicionales. Hay una mezcla ahora de las antiguas maneras de hacer las cosas y de las nuevas. No sé si ese es el caso en su proyecto, pero la mayoría de nosotros tenemos algunos elementos para compartir el riesgo. Estamos encontrando, y me parece que esto es una tendencia, que los dueños de los clientes quieren que nosotros entreguemos un mayor valor y compartamos los riesgos y las recompensas. Algunas veces, no sé cómo fue para ustedes, pero algunas veces parece ser que hay más riesgo que recompensa para hacer eso, así que tenemos que tener esa conversación con respecto a qué son esas cosas. Y estaba recordando el consejo de Glenn a los dueños es no sean tan ambiciosos, y a otros es no sean tontos. Bueno, funciona en ambos sentidos. Y me parece que una de las razones, creo que los contratos no tradicionales ofrecen oportunidades y pueden ser riesgosos para las compañías dependiendo del tamaño del proyecto, si realmente no entienden la construcción y el diseño lean y lo que es lo que significa integración. Integración sencillamente es compartir conocimiento e información, básicamente capacidades del equipo para brindar
el valor que el cliente está buscando. Por lo tanto, es muy diferente de la forma que nos hemos estado organizando. Lo que a mí me preocupa con los contratos no tradicionales donde compartimos el riesgo es si entendemos el riesgo de eso. Nuestro equipo y nuestros socios son capaces de integrar. Hemos hecho proyectos que son IPD, donde hemos fallado porque el equipo no tenía al dueño como un socio realmente, y eso nos ha ocurrido, y fallamos porque el socio de diseño, el arquitecto, había acordado a esa entrega no tradicional, pero su componente de riesgo era diferente del nuestro, así que no eran parte de nuestro equipo en realidad. Así que yo diría que cuando ustedes piensan en contratos no tradicionales, deben pensar claramente, sin estrellas en los ojos. Uno tiene que ser honesto consigo mismo y con sus socios, y en particular con el dueño, sería mi consejo. I'm not sure I have anything new to add. No estoy seguro que tengo algo que agregar a esto, pero puedo decirles algo. Y algunos de ustedes pueden... Pero me parece que esto es el equipo de 1995. Había un grupo de desarrolladores de torres residenciales en la ciudad brasilera de Fortaleza. No sé por qué ni cómo ellos decidieron trabajar juntos para descubrir cómo aplicar Lean al diseño y construcción de esos edificios. Y ellos realizaron uno de los trabajos más sorprendentes. Es colaboración en un espacio diferente, con diferentes jugadores, pero sigue siendo integración. Y esa integración ha pagado muy bien. Así que si quieren ir a ver algo que se aplica, esto no es algo lujoso, esto es sencillo. Formas sencillas de aplicar los conceptos fundamentales Lean a cómo hacer el trabajo y el diseño y la entrega de edificios realmente hermosos. Justo ya preguntas directas de ustedes. Tenemos tiempo para 2 preguntas, por favor. La primera, si nos pueden ayudar con el micro, por favor. Gracias. Buenas noches. Hace poco menos de un mes llegó el PhD a Totoro Asisinami a la Facultad de Ingeniería en San Marcos y presentó una metodología constructiva denominada ABC, Acceleration Bridge Construction. Esta nos hablaba de beneficios constructivos, pero abocados solamente en puentes. ¿Esta metodología es compatible, incompatible o en todo caso, qué diferencias cruciales presenta con respecto a Lean? I didn't understand the methodology you're asking about. Metodología que usted mencionando, y realmente no sé dónde estás, además sentada. ¿A qué metodología hace referencia usted? Bueno, yo no, particularmente creo que no conocemos En particular, I don't think we don't... pero entendemos que es una metodología de puentes, me imagino, más eficiente para el montaje. Yo creo que cualquier metodología, cualquier sistema que busca mejorar resultados, tiempos, ser eficiente en general, está relacionado a la metodología prácticas Lean, ¿no? O sea, yo lo veía en una charla hace unas horas. La parte técnica siempre va a ser cambiante, variable,
y hay que saberla y hay que estar con las técnicas más modernas probablemente siempre, y seguro ese es uno de los casos. Pero la parte metodológica, la parte de gestión es muy importante, el conocer bien cómo gestionar los recursos, y de hecho el Lean es parte o puede ser parte de cualquier metodología que busca ser más eficiente, ¿no? No sé si, Leonardo, ¿tienes algún comentario? No conozco esa metodología, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Muchas gracias. Tengo una pregunta, pero también es un encargo. No soy owner en este momento, pero muchos años he tenido la mentalidad de esto. Cuando un contratista nos ofrece servicios y nos trata de vender, hay veces que preguntamos al costado a otros owners y preguntamos, oye, ¿esto funciona? ¿Esto sirve? ¿Me están tratando de vender algo que sirva? Y muchas veces no hay forma de comparar. Qué bueno sería tener un estándar para saber que el valor entregado es usable, operable, sostenible. ¿Qué trabajos hay para poder tener un estándar o poder medir, tener métricas? Métricas para poder comparar, de repente hasta para poder volver a vender. Oye, esto hicimos en este proyecto, ya como constructor, hablando como constructor, esto hicimos en este proyecto, tuvimos estos resultados al entregar valor más allá de lo que ahora yo también llamo constraints. We do have examples in the book of performance metrics for the building. La construcción, y hicimos por nuestra cuenta, definimos los criterios para los edificios de alto desempeño. Y que es usable, operable, sostenible, y esa es nuestra definición. En lo que sabemos no existe un solo estándar al respecto, pero lo que estamos proponiendo en el libro esencialmente es que los dueños pueden adoptar eso, y nuestra propia experiencia es que los dueños tienen una gran oportunidad, a la gente a la que ustedes están asesorando, de pensar y articular el desempeño que ellos requieren en su edificio, ya sea que sea una planta petroquímica o una turbina de extracción, un hotel, un edificio de oficinas, un hospital. El valor es único para ellos, y lo que nosotros vemos es que los dueños generalmente no hacen ese esfuerzo. Y en el último capítulo del libro yo entrevisto a un dueño que realmente está haciendo el esfuerzo, está invirtiendo miles de dólares en esto. Es Michael Bedea de la Universidad de California en San Francisco, y está invirtiendo en diseño en base a desempeño en base al diseño, para concentrarse en el desempeño y ser claro y articulado respecto de este desempeño, en vez de desarrollar documentos que son prescriptivos, que son la forma tradicional, y me parece que es la forma en el Perú. El dueño contrata a un arquitecto o a un ingeniero que prescribe cómo
¿qué es lo que se va a construir? Y eso puede ser bastante limitante. Ahora se está alejando de eso para tener un abordaje más de desempeño. Así que lo que nosotros estamos proponiendo, en realidad, es que ese abordaje es mucho mejor, y el último capítulo del libro habla sobre el futuro de este negocio. Es que compañías como nosotros, las grandes compañías en el Perú y las grandes compañías en todas partes, y aún las compañías pequeñas, pueden hacer ofertas de productos a dueños. Estamos trabajando con los dueños, ayudándolos a entender qué producto necesitan y proponer soluciones a ello, junto con el costo, los cronogramas y todas esas consideraciones y limitaciones con las que trabajamos, que son parte de cualquier oferta de producto. Así que ha habido bastante trabajo hecho. Hay un movimiento que se llama construcción industrializada, que tiene una larga historia. Sé que no estoy respondiendo a la pregunta directamente, porque en todo lo que yo sé, hasta donde yo sé, no existe una especificación o un benchmark, y quizás Glenn puede hablar al respecto porque está muy involucrado en CII y en otras organizaciones de investigación, pero esa es nuestra experiencia. Lo que estamos haciendo ahora con nuestros dueños es ayudándolos a entender un documento sobre condiciones de satisfacción que se concentra en el desempeño que requieren del edificio. Y esto se trata de edificios muy sofisticados. En ese caso, uno que estaba en construcción antes de que el dueño pudiera crear el documento de condiciones de satisfacción, que realmente articulaba lo que los haría, nos ayudaría a entender que realmente hemos entregado aquello que el dueño quería. Bueno, en este caso han robado mis ideas, porque yo quería hacer eso. No, es una muy buena. No estoy consciente de nada. Por favor, le acercan un micrófono y es lo que queremos ver. No estoy seguro de que queremos buscar una estandarización de qué es lo que se desea, qué es lo que los clientes desean. Lo que Michael realmente dice es empezar, esto es cómo quiero usar el edificio, esta es la forma que quiero usar el edificio. Y de ahí fue retrocediendo de cómo luciría para poder usarlo así. Y me parece es que esto es todo lo que nosotros, la mayoría de nosotros nos preguntamos, porque esto es lo que se necesita. Bueno, ya Glenn y Dean han comentado que no hay estándares, sobre todo para medir valor. Entonces estamos moviéndonos por fin en una dirección que Lean ha venido proponiendo por años. Estamos realmente comenzando a generar que los dueños de los proyectos piensen desde la perspectiva del valor, de la performance de su obra, del high performance building, y están pensando más allá del presupuesto, del costo del programa, están pensando en cómo se va a utilizar el edificio, en el mantenimiento, en la sostenibilidad, y todo eso es el valor del cual hemos estado hablando por mucho tiempo y que los dueños lo están comenzando a entender, y es muy difícil de medir eso, y más difícil aún es estandarizar la medición del valor desde la perspectiva de los diferentes clientes. En relación al benchmark de una empresa respecto a otra, una empresa contratista, de repente hay un benchmark que es muy importante, que es el benchmark de compararse con uno mismo, y hay empresas que postulan a una licitación, ganan el proyecto y lo hacen tan bien desde la perspectiva de añadir valor al proyecto, que esos dueños después ya no hacen una licitación, sino trabajan directamente con esa empresa y generan un partnership de años. Y una de esas empresas es DPR,
por supuesto que el 85% aproximadamente de los proyectos son proyectos que se ganan de esa manera. Y ya no se ganan, se ganaron una vez y luego demostrando que se puede añadir valor al cliente, nos comparamos con nosotros mismos. Bueno, ya no hay tiempo para más preguntas. Vamos a Santiago Ruiz para que continúe con esta parte del conversatorio. Ok, gracias Omar. Pedimos a los conferencistas que se queden un momento con nosotros. Queremos entregarles un pequeño obsequio y un certificado de parte del capítulo agradeciendo su participación. Un aplauso para ellos, por favor.